Bloque funcional de recursos y reservas. Sobra decir que es posible que si alguna de las entidades no visualiza recursos y reservas en su instancia, pueda deberse a que bueno, pues ha hecho algún tipo de adaptación, el menú está adaptado y sea necesario ir vía la administración, pues como ya habéis visto, ya aparece en otros vídeos, ir a la administración y publicar dentro del ámbito de en el estudio, en la gestión de módulos agregados, poder incorporar en el lugar que queráis, con el nombre que queráis, el bloque funcional de recursos y reservas. En este menú yo tengo disponible ya los módulos con los que vamos a trabajar. ¿Por qué recursos y reservas? Es habitual que en las organizaciones tengamos algún tipo de recurso, ahora veremos en qué puede consistir esos recursos, que necesiten ser reservados, prestados, que necesitemos conocer la disponibilidad. Históricamente, algunas de las entidades nos lo habíais pedido, lo habían pedido entidades sociales de sinergia, asociado a la disponibilidad de salas, ¿no? Es aquel elemento clave de quiero saber si aquella sala está ocupada o no está ocupada, se la puedo utilizar. Pero hubo entidades, bueno, que nos trasladaron requerimientos. Tenemos entidades que tienen, pues no sé, desde casas de colonias, que tienen recursos habitacionales que tienen que gestionar, que tienen terrenos de acampada. Recientemente con una entidad estamos trabajando con los terrenos de acampada, que tienen sillas, ¿no? o materiales de ortopedia en general adaptados, que tienen libros, que tienen, bueno, al final se van acumulando, ¿no? O se iban acumulando elementos que las entidades querían gestionar y que no nos servía simplemente con el decir este recurso, pues lo tengo y ponerle una marca de estado, ¿no? Porque había una gestión significativamente más compleja que no fuera eso. El bloque de recursos y reservas permite gestionar precisamente este inventario de recursos, ¿no? El calendario y demás nos permitirá visualizarlos. Vamos por, dijéramos, desde un sentido lógico, tenemos un primer elemento que es el elemento de los recursos. Podemos registrar cualquier tipo de recurso que nuestra organización considere que deba registrar, ¿no? o que deba controlar. El nombre del recurso, cuando tú creas un recurso, debes rellenar obligatoriamente únicamente dos campos, ¿no? El nombre del recurso y cuál es el estado. El nombre del recurso vamos a reservar, pues no lo sé, vamos a poner una sala, vamos a poner el jardín, vamos a poner algo mucho más verde. Jardín para actividades. Tenemos una parte de jardín reservado para, ¿no? Una zona verde reservada para actividades, que es un código, podemos inventar, el código no es automático en este caso, podemos inventar el código el que nosotros consideremos. Pues mira, le podemos poner recurso rec actividades 0023. Tenemos el campo estado, es un campo que ahora mismo no tiene ninguna consideración adicional, simplemente es a título informativo, nos permite saber si el recurso está activo, si está inactivo, si está temporalmente no disponible, porque resulta que estamos, no sé, reparando el jardín, ¿no? Haciendo determinadas tareas en el jardín y no está disponible, pues lo podemos poner no disponible para que quien pudiera entrar o pudiera acceder a recursos y reservas, tener en cuenta que aquel recurso no está disponible. Si además tuvieran un coste, si ese recurso tuviera un coste para quien nos lo alquilase y tuviera una tarifa diaria o una tarifa horaria, podríamos plantearnos poner esas tarifas y en cualquier procedimiento de cálculo que quisiéramos incorporar se podría plantear esta distancia. Y finalmente tenemos el campo tipo, que es vehículo, habitación, material de oficina, electrónica, equipamiento técnico, accesorio y otros. En esta tipología, este desplegable lo podemos, dijéramos, modificar sin ningún tipo de problema. En este módulo de recursos no hay ningún problema en que podáis incorporar campos, eliminar campos, categorizarlos de otra manera, categorizar incluso estados, porque de momento no hay ningún tipo de automatismo o de compromiso con estos automatismos, ¿sí? Finalmente, podríamos poner quiénes son las personas propietarias de la organización propietaria. Pensad que si se tratase de, por ejemplo, materiales de electrónica, ¿no? Y que no pertenecieran a vosotros y pudieran pertenecer a otra organización o a otra persona, por ejemplo, podríais tener esas sillas que yo antes decía, ¿no? Sillas adaptadas, podrían ser de una familia determinada que las cede a cualquier otra persona. Bueno, pues el propietario o propietaria podría ser persona o organización de este registro. Es evidente que si el propietario sois vosotros mismos, es la propia organización, en todo caso con el asignado A
sería suficiente como para saber quién es el responsable dentro de la organización de ese elemento. Bien, hay un campo color. Este campo color es una novedad dentro de la tipología de campos que hasta ahora podíamos utilizar en el CRM, y ya os avanzo que es un campo que podemos incorporar en cualquier otro de los bloques del CRM, que es poder incorporarle un mismo color, un color a los registros. Es habitual que incluso se podría hacer vía un flujo de trabajo, que en función del estado le diréis un color o que en función de la tipología le dieseis un color. Se puede incorporar el código del color en cualquier flujo de trabajo, en cualquier procedimiento, y considerarlo así. Vamos a poner este color. Y ya tendríamos creado, lógicamente podíamos crear aquí la descripción tan completa como lo considerásemos. Muy bien, guardo. Tengo ya un registro más. Con lo cual, si os fijáis, ya aparece un subpanel con las reservas que podría tener este registro. Simplemente a modo informativo, os recordar que cuando yo hago una nueva reserva desde aquí, ya aparecería una reserva en la que el recurso estaría incorporado. En cualquier caso, dejadme que vuelva al módulo de recursos, y en este módulo de recursos, bueno, pues recuerde que disponemos ahora mismo de un conjunto de recursos. En este caso tenemos 13 recursos, muchos de ellos activos en determinado estado, con un criterio de color, con una tarifa horaria en algunos de ellos, con asignación, etcétera. Funciona exactamente igual que cualquier otro módulo del CRM. Registramos recursos. Aquí es relevante, como os decía antes, intuir o avanzar cuáles son los recursos que la organización querría disponer y querría poner a disposición de la reserva, ¿no? De ese control de disponibilidad del que antes hablábamos. Muy bien, reservas. El elemento, dijéramos, clave del procedimiento sería poder llevar a cabo una reserva. Aquí yo tengo un conjunto de reservas ya predefinido, ya trabajado, pero en todo caso vamos a crear una reserva. Cuando creamos una reserva, la reserva no es más que la ocupación de uno o más recursos durante un periodo de tiempo. No tiene más, es lo que ya intuiríais que es, ¿no? Es reservar un recurso o más de un recurso en un periodo de tiempo. Un elemento muy importante es que el tiempo tiene que ser finito, ¿no? Porque si no, no podemos gestionar la disponibilidad. Otra cosa es que pongas que la fecha de finalización de la reserva sea en el 2043, que posiblemente ninguno de nosotros estemos gestionando este módulo de reservas. Pero no hay, en principio, la posibilidad de decir desde ahora, ¿no? Y para siempre. Bueno, pues ese para siempre no existe, porque si no, la gestión técnica, dijéramos, del procedimiento sería muy compleja. Cuando nosotros creamos una reserva, tenemos un campo nombre que, como podéis ver y ya conocéis, ¿no? Los que trabajáis habitualmente con el CRM, tiene esta forma así de rayo, que indica que el campo se va a completar automáticamente si no hacemos nada, pero que podría llegar a completarlo si fuera de interés. Con lo cual, si yo quisiera hacer aquí una reserva con el nombre webinar, el nombre quedaría asociado a webinar. Si yo no pusiera nada, automáticamente la herramienta va a poner reserva, guión y el código de reserva. La herramienta calcula automáticamente un código secuencial de reserva. Siempre habrá un identificador, le pongáis o no el nombre, siempre podrá haber algún identificador del tipo reserva, guión 00942. Siempre. ¿Por qué? Porque así la herramienta os permitirá identificar, le pone una especie de NIF a cada reserva que puede ser útil pues en una impresión de un documento, o simplemente la identificación de una reserva que, si no es por ello, tampoco tiene ningún elemento único, porque los recursos pueden estar repetidos, como podéis imaginar. Muy bien. ¿Qué otros elementos? Persona que reserva y organización que reserva. De nuevo, la misma cuestión. Igual que los recursos podían tener un propietario, las reservas, alguien hace la reserva y puede reservarse una sala, puede reservarse una habitación, puede reservarse un proyector, puede reservarse una furgoneta, y alguien lo hace. Ese alguien, de nuevo, si es de la organización, nos serviría con el asignado A, no tendría mayor importancia. Poner persona, organización. De todas formas, si queréis poner la persona y o la organización, es perfectamente factible. El resto de campos obligatorios son estos que aparecen aquí, justo inmediatamente después de las personas y organización. Sería fecha de inicio. Yo le voy a dar una fecha y hora de inicio. Vamos a hacer una reserva para este fin de semana, que va a empezar el viernes por la tarde, va a empezar el viernes a las 4 de la tarde y va a acabar el domingo
a las 6 de la tarde. ¿Vale? Si yo quisiera marcar que es todo el día, con hacer un clic en todo el día, las reservas ya quedarían, dijéramos, desaparece el concepto hora y este concepto hora queda, dijéramos, reemplazado, sustituido por una reserva de todo el día. Siguen siendo campos obligatorios en cualquier caso el inicio y el final. Y tenemos un campo estado. El campo estado, en este caso, es la reserva confirmada, la reserva pendiente, la reserva cancelada, la reserva cerrada. ¿Vale? Cuando hablamos de estos estados, sí hay un automatismo, que es que las reservas canceladas no contabilizan, no aparecerán en el calendario, que os mostraré luego, y además no contabilizan efectos de la disponibilidad. Si yo tengo una reserva que teníamos, la casa que tenemos en Móstoles estaba reservada, pero esa reserva está, no, pues no tenemos información perdón, no tenemos un estado de cancelada, la información sobre tanto los recursos que reservas como el tiempo de reservas ni aparecen en el calendario ni se tienen en cuenta. Alguien podría venir y reservar la casa de Móstoles para el mismo fin de semana porque las otras reservas están canceladas. ¿Sí? Dicho esto, es interesante o sería interesante que hicierais una reflexión antes de hacer cualquier cambio en este campo de estado, cualquier otro campo sí, pero en este en concreto, alerta porque, como habéis visto, sí que hay algún tipo de automatismo. Podéis añadir estados nuevos sin ningún problema, pero alerta con modificar los que ya están, con eliminar uno, con modificarlos. ¿Por qué? Bueno, por lo dicho, ¿no? No solo porque ya hay algún automatismo asociado a al estado de la reserva, sino porque también es posible que en un futuro, ¿no?, empecemos a incorporar nuevas mejoras dentro del módulo que tengan que ver con, pues yo qué sé, que si no está confirmada podamos solapar tres recursos, ¿no? Y que cree una alerta y que dé una marca que diga alerta, está solapada, pero de momento no está confirmada. Cuestiones de este estilo. Bien, no tiene más, pero es importante hacer esa reflexión. Cuando nosotros guardamos la reserva, como os decía, se asigna un número, yo aquí le pongo confirmada y en el momento de guardar podría llegar a guardar, lógicamente puedo hacer una descripción de la reserva por el motivo que sea y además la puedo vincular con cualquier otro elemento. Yo podría vincular esta reserva con un proyecto, lo podría vincular con una subvención, lo podría vincular con cualquier elemento dentro del CRM. Incluso módulos que vosotras mismas en vuestra organización hayáis creado y podáis incorporar aquí. Desde Sinergios podemos incorporar aquí los módulos para que así sea. Si yo marco proyecto, podría incorporar aquí un proyecto de referencia y esta reserva quedaría asociada, se visualizaría en la ficha del proyecto. ¿Sí? La herramienta me permitiría guardar esta reserva sin asignar ningún recurso. No tendría mayor problema. Quizás en un futuro os han dicho que para verano os van a hacer una reserva desde una entidad concreta o una familia concreta o una persona concreta, pero no tenéis todavía qué recursos va a querer reservar. Bueno, pues vosotros tenéis aquí como pendiente, ¿no? Podríamos guardar como pendiente una reserva que nos va a hacer una familia y no tengo los recursos. De todas formas, la lógica dice que cuando vamos a crear una reserva, la herramienta ya nos permite incorporar los recursos de esta manera que sí es ciertamente particular en el mundo del CRM, de Sinergia CRM. Hasta ahora, ¿no?, la filosofía de trabajo con el CRM era creo el módulo reservas y luego me voy a aquel subpanel y empiezo a meter registros. Fijaros que aquí lo podemos hacer en el mismo proceso, en el mismo procedimiento. Puedo ir añadiendo recursos. Yo tengo aquí todos mis recursos y podría reservar el jardín para actividades. De nuevo, como casi siempre en la aplicación, si pongo una inicial, la herramienta ya me permite gestionarlo. Si marco en la flecha, se me abre un pop-up, ¿no? Se me abre una vista en pop-up que me va a permitir seleccionar, filtrar, etcétera. Acabo de reservar el jardín para actividades. El único campo activable es este del nombre. El resto, el código, el estado, el tipo, el color, la tarifa, son campos informativos que te pueden permitir, por ejemplo, visualizar de que estás reservando un campo que está o un elemento, un recurso que está inactivo temporalmente, por ejemplo. Bueno, pues estos datos de la tipología, del color, de la tarifa, etcétera, quedan registrados de esta manera. Y puedo añadir recursos sin necesidad, insisto, de guardar, irme al subpanel, etcétera. Y aquí lo vamos a hacer de la otra manera, ¿no? De la otra manera posible. Y resulta que voy a el coche de gerencia. Necesito el jardín, necesito el coche de gerencia y puedo añadir recursos
tantos como consideremos necesarios. Si además de ahí necesito la sala A o necesito la sala B, bueno, pues todo este tipo de información lo puedo añadir. En el momento de guardar, la herramienta, como veis, registra, le crea un código, el código 38. Si no hubiera habido información en el campo nombre, pondría reserva guión 0038, creo que pone, o 3 ceros y 38, con cinco caracteres, pero no me ha marcado ningún tipo de limitación. ¿Vale? La limitación, ¿cuándo lo encontraríamos? Recordar que tenemos este fin de semana el jardín para actividades. Creo una reserva ahora, muy rápida, sin entrar en todos los detalles, y creo una reserva en la que la fecha de inicio sea también el 18, la fecha de fin sea el 20 de febrero, me da lo mismo un poco la temporalidad, el estado confirmada y el registro que quiero reservar fuera también el jardín, este jardín para actividades. En el momento que tú te dispones a guardar, la herramienta te da un error, te lo pone en rojo y te da un error y te dice valor no válido, este recurso entra en conflicto con otra reserva. Te marcará cuáles de aquellos recursos entran en conflicto con otra reserva. Esta es la clave. Todo lo demás, hasta este punto en concreto, más allá de la diferencia de cómo registrar recursos asociados, que cambia, como os decía, no tiene mayor diferencia con algo que os podríais haber hecho vosotras mismas, ¿no? Creo un módulo, otro módulo vinculado, uno de recursos y uno de reservas, y los vinculo. Pero aquí está la clave. La herramienta está determinando si hay disponibilidad o no dentro de ese propio recurso. Como os decía, este recurso no existe y yo lo que debería hacer es quitarlo de aquí o irme a ver la disponibilidad, enseguida iremos a ver el calendario, o me voy al recurso y veo las reservas que tiene incorporadas, o me voy al calendario y visualizo si hay disponibilidad o no de esos recursos. Este es el concepto reserva. Crear un paraguas en el que vincular recursos que ya he creado previamente y que la aplicación sea capaz, más allá de la información que le dé sobre vínculo, fecha de inicio, fecha de final, etcétera, sea capaz de validarme la disponibilidad de cualquiera de esos recursos. Como os decía, no hay una limitación sobre activo, no activo, tanto en reservas como en recursos. Puede ser que un recurso no esté activo temporalmente, pero esta reserva la esté haciendo para Navidad del 2023, con lo cual, pues en ese momento ya entiendo que el recurso va a estar disponible. Sí, no hay ningún tipo de limitación en ese sentido, sino que es informativo lo que aparecería aquí. Entendimos en su momento que la visualización de recursos y reservas, lógicamente lo que voy a hacer es cancelar este registro, no voy a visualizarlo, es decir, no voy a estar buscando si tengo otra sala, si no tengo otra sala, si sustituye al jardín, si no, bueno, ya está. Nos pasaría con cualquiera de los recursos que estuvieran reservados en el periodo que nosotros reservamos. Cualquier tramo del periodo, es decir, si tú tienes una furgoneta reservada hasta las 11 de la mañana y hay alguien que hace una reserva desde las 10 de la mañana, te va a decir que no está disponible. Te va a decir que no está disponible, con lo cual, bueno, pues es eso. No tiene por qué solaparse, no tiene por qué estar una integrada dentro de la otra, simplemente hay algún punto de ambas reservas en las que hay un conflicto. Ese conflicto debes resolverlo yendo a editar la reserva que sea, eliminando, cambiando el recurso, etcétera. Bueno, como os decimos, si hay algún módulo, algún bloque funcional en el CRM que exige la visualización en formato calendario es el de las reservas. Entonces, bueno, pues nosotros añadimos aquí la siguiente, ¿no? El tercer módulo, el tercer bloque de estos recursos y reservas son el calendario de reservas. Primer elemento absolutamente relevante, el calendario de reservas es un calendario diferente al módulo de calendario que aparece en actividades en el cual ya tenéis incorporadas pues, notas, tareas, desde hace un tiempo las sesiones de los eventos también aparecen allí, por usuario, agregado, calendario, etcétera. Este es un calendario diferente, de hecho aparece en otro módulo y no tiene ningún tipo de relación. De hecho, incluso ahora veréis, el planteamiento es absolutamente distinto. ¿Qué tenemos en el módulo, del calendario de reservas? Nosotros tenemos aquí 3, 4, 5 elementos clave que además son ciertamente diferentes. Por un lado, las reservas. Estamos viendo aquí las reservas y yo del sábado 18, del sábado 17, 18, pues tenía reservas hechas de determinados recursos. Para esta semana tengo estos recursos.
habitación, móvil de última generación, coche de gerencia, furgoneta, silla adaptada, móvil de última generación. Todo aquello que nosotros hemos ido registrando dentro de las reservas aparece en el propio CRM. Elementos clave, visión temporal mes, es la que aparece por defecto, visión temporal semana, visión temporal día, visión temporal agenda para cuando se visualiza en un formato, ¿no?, algo más habitual para muchas personas, de tenerlo así como ordenado, y visión móvil. La visión móvil lo que nos permite es una visión en 3 días que se adapta mucho mejor a cualquier dispositivo, tablet, móvil, y es mucho más sencillo de visualizar. Bien, cuando nosotros nos ponemos encima de cualquiera de estas reservas, lo que tenemos es reserva 0032, recurso coche de gerencia, un recurso total, estado confirmada, organización que reserva, amigos de la naturaleza, asignada a Pedro Álvarez. Cada vez que pasamos por encima de cualquiera de las reservas, tenemos esa información de cuáles son, pues eso, los recursos totales que tiene esta reserva, el recurso habitación, etc. Puede ser habitual, por otro lado, necesitar conocer las reservas o la disponibilidad de algún recurso en concreto. Eso lo vamos a poder gestionar desde aquí. Como veis, aparecen agregados por tipología todos los recursos que tenemos. Yo podría querer simplemente filtrar por los recursos habitacionales o por las sillas, o si yo quiero ir a ver todos y cada uno de mis recursos, los voy a encontrar dentro del CRM aquí. Por ejemplo, si yo quiero visualizar cuál es la disponibilidad del jardín para actividades, clico en jardín para actividades. Pero ahora imaginémonos que yo lo que quiero es, necesito un recurso habitacional. Es decir, tengo una familia, urgencia, habitacional, necesito encontrar dentro de estas 3 habitaciones, porque la sala A no es un recurso habitacional, dentro de estas 3 habitaciones, ¿cuáles son la disponibilidad? Bueno, pues tenemos aquí las reservas. La habitación 3 está reservada estos días. No vamos a poder utilizarla. Pero, en cambio, durante esta semana, por ejemplo, no tengo reservada la habitación, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Esta visión, en este caso, es absolutamente sencilla, pero podría ser extremadamente compleja. Podría tener 15 recursos habitacionales y tener reservas de todo tipo. Entonces, si os fijáis, hay aquí un último elemento que creemos de gran utilidad, que es el de mostrar la disponibilidad. Es decir, lo que hace es cambiar, justo invertir la visión. Yo estoy viendo las reservas, quiero ver la disponibilidad. Cuando pinchamos en marcar la disponibilidad, lo que está haciendo es hacer el inverso. Estáis viendo la disponibilidad de todas y cada una de las habitaciones. Con lo cual, si vosotros lo que necesitáis es para este próximo fin de semana alojar a quien sea, ¿no? He hablado a modo de ejemplo de una emergencia habitacional, necesito alojar a quien sea, tengo ahora mismo disponibles la habitación 1, la habitación 2 y la habitación 3. Tengo disponible. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que las únicas reservas que había eran justo en aquel tramo del jueves y viernes del 3 y 4 de febrero. Además, como os decía, ¿no?, yo puedo quitar todos los filtros. Cuando quitas todos los filtros, lo que aparece es la disponibilidad de todos y cada uno de los registros. Bueno, no tiene mucho sentido y, como veis aquí, aparecen 8 más, 7 más. Es posible que la visión, si tú acabas teniendo, como yo tenía, no sé, no recuerdo si había aquí en este entorno unos 20 registros de recursos. Si había 20 registros de recursos, tenía muy poquito sentido seguramente ver la disponibilidad de los 20 recursos sin ningún tipo de control al respecto. Entonces, bueno, como os decía, tiene más sentido ser capaz de pues visualizar, oye, el móvil, tenemos un móvil de última generación, que al final pues es un móvil que cedemos a determinados usuarios o a quien se va un fin de semana con el grupo de jóvenes o con quien sea, pues ese móvil hasta el 2 de febrero sí que estaba, y recordad que si me pongo encima puedo saber cuáles son el tipo de, ¿no? Aquí ya no aparece la reserva porque es disponibilidad, me dice de qué tipo es, en qué estado está, ¿no?, porque podía ser que estuviera inactivo, etcétera. Entonces, tengo aquí móvil de última generación. Si yo seleccionase una, una franja horaria, en esa franja horaria ya me aparecería una reserva a la que poder incorporar información. Ya me aparece esta franja horaria. ¿Sí? Es importante entender que si ahora mismo es casi al revés, es, oye, necesito para estos 3 días montar una reserva, simplemente con hacer así, soltar el ratón, te permite ya te da los datos hechos, ya te da fecha de inicio, fecha de finalización, y podría establecer la reserva, de nuevo decir, pues oye, mira, no sé,
el móvil de última generación, al final lo necesito para este fin de semana, estado confirmado, guardar. Ya está, ¿no? Con esto, bueno, estaba reservado porque entraba en conflicto con otra reserva. Habéis visto que era disponibilidad, con lo cual, lógicamente, no tengo disponibilidad del móvil de última generación. Creo que la habitación 2 sí que la teníamos disponible para estos días, me la acaba de añadir y ya estaría. ¿Vale? Recordad que esta era la disponibilidad, por lo tanto, en este momento, en este fin de semana, el móvil de última generación no lo estaba. Muestro las reservas, me da la inversa, había una reserva del móvil de última generación para todos estos días. No hay más, ni menos, ¿no? Creemos que este es un módulo tremendamente interesante al que se le puede sacar mucho partido y sobre todo con un potencial y un recorrido que conocemos, ¿no? Del que somos conscientes para vincular a reuniones, para establecer incompatibilidades entre registros, para poder poner algún tipo de no registro único, sino registro por cantidad, es decir, tener una casa donde puede haber 80 plazas y puedes hacer reservas de 20, 20, 20 y te quedarían otras 20 por hacer, etcétera. El recorrido es enorme, el recorrido es más que evidente, pero creemos que este bloque de recursos y reservas ya ha aportado, bueno, ya aporta mucho, ¿no? Ya aporta una fantástica funcionalidad a las organizaciones.